Modelo sistémico de la comunicación humana interpersonal. Como bien sabemos, la fonoaudiología se enmarca como una profesión que presta sus servicios al hombre basándose en el estudio de la comunicación humana y sus desórdenes. Para el logro de esta labor, la fonoaudiología se cimienta en diversos marcos teóricos que permiten realizar acciones como promover, prevenir o intervenir a las personas y a cada uno de sus entornos comunicativos. Es por eso que el fonoaudiólogo debe velar para que las personas logren tener un bienestar comunicativo y que no se vea así afectado su desarrollo y su calidad de vida. De esto surge la necesidad de establecer el modelo sistémico de la comunicación interpersonal, el cual permitirá comprender a mayor rasgo la importancia de la comunicación humana. Este modelo está dividido en dimensiones y variables. Empezamos con la dimensión intrapersonal. Se encuentra relacionada con las condiciones, capacidades y potencialidades individuales que definen y determinan a la persona que se comunica. Las variables que explicaré están constituidas por el devenir del sujeto, con su historia personal y con su desarrollo como persona de acuerdo con su ciclo vital y sus roles. Variable biológica. Las estructuras anatómicas y fisiológicas del cuerpo humano están presentes desde la gestación al nacimiento y se van desarrollando a lo largo del ciclo vital. Los determinantes biológicos son determinantes en todas las áreas del desarrollo, como por ejemplo caminar, sentarse, hablar, en especial el cerebro. Claro está que estos dependen de una maduración biológica. En términos de la comunicación, la variable psicológica interviene en los aspectos de procesamiento de la información y los diversos procesos mentales involucrados en el nivel de la inteligencia, la salud mental, entre otros, así como el uso de procesos cognitivos que le permiten al comunicador en sus diferentes roles o propósitos el operar con la información lingüística y no lingüística que utiliza al comunicarse. Es importante tener en cuenta que el estudio de esta variable debe contar con un trabajo interdisciplinario que permita establecer caracterizaciones objetivas y fundamentadas. Para el estudio fonoaudiológico es relevante encontrar la relación entre la situación psicológica del individuo y su interacción, sea esta oral, no verbal, escrita o visogestual. La segunda variable que trabajaremos es la variable lingüística. En esta variable podemos mencionar dos aspectos básicos, simbióticos e interdependientes, y por ello es difícil de estudiar por separado. El lenguaje y la lengua. La lengua como manifestación social del lenguaje mediante un sistema de signos verbales que son convencionales, creativos, arbitrarios, recursivos, reflexivos y articulados, los cuales identifican una comunidad lingüística. El habla, como el acto que permite al hablante la realización emergente individual desde los aspectos creativos, psíquicos y fisiológicos. Este es uno de los rasgos distintivos del ser humano. Por esto es innegable que su participación en la comunicación debe ser analizada con detenimiento. Por otro lado, este estudio de la variable lingüística incluye el observar el nivel de adquisición y el uso del código lingüístico a través del cual la persona se comunica. Esto implica que se deben analizar los aspectos fonéticos, fonológicos, sintácticos y semánticos del lenguaje, en particular los aspectos de la lengua como elemento externo y socializador, es decir, lingüístico sociocomunicativo. Variable psicolingüística. Este análisis depende del interés específico del fonoaudiólogo, de su formación, de la situación particular del usuario y de la modalidad o modalidades que quiere analizar. Aspectos psicolingüísticos se puede analizar con instrumentos estandarizados, baterías, pruebas estructuradas, observaciones naturales o altamente estructuradas. Por ejemplo, en la modalidad oral se puede evaluar el proceso de comprensión, proceso de codificación, sensación, acto motor, programación fonológica fonética, codificación sintáctica, codificación semántica y planeación pragmática. Dimensión interpersonal.
se refiere al trato entre las personas o individuos que se encuentran conviviendo dentro del entorno. Esta dimensión se relaciona directamente con el objeto de estudio de la fonoaudiología, ya que es el espacio interaccional donde se ponen en juego todas las dimensiones y sus variables, tanto intraindividuales como socioculturales. Retimiéndonos a la etimología, el significado de comunicación pertenece a una variada familia semántica, siendo un término polisémico en el que encontramos el adjetivo común y los sustantivos comunidad y comunión. La relación interpersonal constituye un aspecto básico en nuestras vidas, funcionando no solo como un medio para alcanzar determinados objetivos, sino como un fin en sí mismo. Sus variables son variable contextual, microcontextual. Se refiere a aquella condición que se relaciona con el espacio físico, con la situación comunicativa, con el espacio psicológico o de relación en el que sucede la interacción, así como la influencia del espacio social e interactivo. El contexto de interacción depende de la forma en que los interlocutores se comunican, sus formas de relacionarse a través de la comunicación. Puede ser comunicación verbal o no verbal. Por ejemplo, podría ser el contacto visual. Esto constituye una normativa social e interpersonal que se establece como una metacomunicación, que es el conocimiento y la reflexión de las reglas que rigen la interacción. En el contexto, los interlocutores encuentran o deben encontrar cómo relacionarse de una manera exitosa y efectiva para cumplir los propósitos de la interacción. Algunos ejemplos del microcontexto podrían ser el contexto físico, que es el consultorio, el contexto de relación, que es el paciente y el médico, y el psicológico, que se refiere a la relación de confianza que se tiene. Debe entenderse que los contextos no solo son espacios físicos, sino espacios simbólicos donde ocurre la interacción. Otra variable sería la variable pragmática. En esta variable se debe tener en cuenta las formas en que los interlocutores cumplen los propósitos o intenciones de comunicación. La manera en que los cumplen es importante para el fonoaudiólogo. En esta variable contemplamos los elementos y subcompetencias que los componen. La competencia comunicativa se puede establecer de diferentes formas de observación. Podrían ser cuantitativas, cualitativas y estructuradas, que permiten establecer las formas de la interacción y el cumplimiento de roles, propósitos y uso de recursos, estrategias y medios. Es necesario establecerse dependiendo de las etapas de desarrollo comunicativo en que se encuentra el sujeto. Si ha alcanzado la comunicación adulta o si la comunicación se ve afectada por la presencia de una deficiencia sensorial, cognitiva, lingüística o motora. Para realizar el registro es necesario tener en cuenta tres componentes. El primero es el campo, que es la situación de la comunicación o el tema del cual se está hablando. El segundo, que es el tenor, que es la relación que se establece entre los interlocutores. Y la tercera es el modo, que es el tipo de signos que se están empleando. Y por último, la variable dimensión interpersonal. Se refiere al trato entre las personas o individuos que se encuentran conviviendo dentro del entorno. Esta dimensión se relaciona directamente con la variable metacomunicativa. Esta variable emerge de la perspectiva de que todo comunicador tiene un conocimiento que le permitirá el uso de las reglas o normas tanto interpersonales como sociales, de forma verbal o no verbal. Las formas de interacción dictadas por la cultura se reflejan en el espacio de interacción. Por ejemplo, el contexto educativo es un macrocontexto al igual que la familia, la ideología, la cultura urbana, la cultura rural, la religión, el género, el oficio, la ocupación y la profesión. En este apartado se llega a misma conclusión que en la anterior dimensión se cruzan las dimensiones y variables socioculturales de una u otra forma. Se manifiesta en el sujeto como producto y productor de la cultura. Es por eso que los aspectos mencionados anteriormente se complementarán y profundizarán con la dimensión sociocultural. Dimensión sociocultural. Esta dimensión está constituida por las costumbres y valores que resaltan a una sociedad. Los procesos socioculturales que operan en esta dimensión son de suma importancia, ya que estos indican los productos, servicios y estándares de conducta que la sociedad valora. En esta dimensión
también se cuenta con 5 características. Primero, la identidad. Segundo, orden de la vida. Tercero, la familia. Cuarto, la cultura. Y quinto, el contexto social. Variable trasfondo cultural. Esta variable determina las formas de interacción, ya sean verbales o no verbales, y establece las formas de interacción dictadas por la cultura. Este es un trasfondo geográfico que determina formas propias sociolingüísticas. Reglas de macrocontexto. Esta variable se basa en los principios y valores que están ligados a un grupo o comunidad mayorista. Estas reglas macrocontextuales permiten al fonoaudiólogo comprender las prácticas comunicativas que son generadas ya sea por la comunidad, la madre, un docente o algún compañero de la población. Variable sociolingüística. Esta variable hace referencia a todos aquellos aspectos determinados por el uso social de la lengua, donde cada sujeto la emplea de acuerdo con la variedad de elementos sociales, tales como diatópica, que hace referencia a la ubicación y procedencia geográfica; diastrática, que hace referencia al estrato socioeconómico; diafásica, que hace referencia al nivel laboral e intelectual de cada persona; o dialectales, que hace referencia a la utilización de expresiones o vocablos de acuerdo con cada grupo socioeconómico y cultural.